y a compartir la pantalla. Son las 2 de la tarde, 19 minutos del día 2 de septiembre del año 2020. Y vamos a proceder a retomar. Bueno, habíamos hablado la clase pasada de los cambios que tuvo el contrato de asociación o la evolución del contrato de asociación, que fue el modelo para exploración y producción que utilizó Ecopetrol durante el periodo en el cual Ecopetrol fue el administrador del subsuelo, antes de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien a partir del 1 de enero del 2004 pues asumió dichas funciones. Y habíamos pues terminado en el caso del cambio que hizo Pastrana a través de la Junta Directiva de Ecopetrol en el año 99, cuando modifica la participación en la producción para Ecopetrol a un 30% y un 70% para el inversionista, después de liquidar las regalías, las cuales también modificó en la Ley de Plan de Desarrollo, la Ley 805 de Pastrana, que posteriormente pues se le cayó por cuenta de la Corte Constitucional, la declaró inexequible, no la parte del cambio en la liquidación de regalías, sino en todo. La cambió, o sea, le tumbó el plan de desarrollo. Y Pastrana luego lo expidió mediante decreto, que también se le cayó. Y luego a pupitrazo limpio, el Congreso de la República le aprobó la modificación de esas regalías mediante la ley 619 del 2000, pero también fue declarada inexequible o se le cayó por vicios de trámite, porque no hubo debate, sino que se la aprobaron a pupitrazo limpio. Y finalmente pues el Congreso, ya con los respectivos 4 debates reglamentarios que establece la ley quinta de 1992 y el reglamento del Congreso, pues finalmente pues quedó aprobada la ley 756 del 2002, que es la que está vigente sobre la liquidación de regalías, obviamente, no sobre distribución, destinos y usos, porque eso ya fue modificado mediante la ley 1530 del 2012, que fue la reglamentaria del acto legislativo 05 del 2011, en el cual se reforman los artículos 360 y 361 de la Constitución, y que el año pasado también se volvió a modificar, sobre todo pues, o sobre todo no, sino se modificó el artículo 361, el 360 quedó modificado, o está vigente el del acto legislativo 05 del 2011. El año pasado se modificó el artículo 361 otra vez y también quedó como acto legislativo 05, coincidió en el número con el del 2011. Y lo que está haciendo tránsito en el Congreso en este momento, que es lo que se llama la reglamentación del Sistema General de Regalías, que ya hoy creo que ya termina el cuarto debate y último en la plenaria del Senado, en eso están, yo creo que hoy ya termina. Ya entonces, esta última ley, que no se sabe qué número va a coger, o con qué número va a quedar, va a reformar o a modificar la ley 1530 del 2012, que es la que va a quedar reglamentando el nuevo Sistema General de Regalías, que lógicamente no tiene nada que ver con esta ley 756 del 2002, que repito es de liquidación, o sea, lo que nos pagan las empresas petroleras y mineras de regalías, mientras que la ley que hoy ya terminaría el último debate en el Senado, repito, en plenaria, y se convierte en ley, es sobre distribución, o sea, cómo se distribuyen esas regalías
que nos pagan de acuerdo a la ley 756 del 2002, y también qué destinos y qué uso van a tener esas regalías. Es otra cosa. Entonces, ojo con eso, queridos alumnos, futuros ingenieros. Una cosa es la ley de regalías en cuanto a liquidación, o sea, lo que nos pagan en boca de mina o boca de pozo, las petroleras y las mineras, que eso está establecido en la ley 756 del 2002, y eso se llama liquidación de regalías. Y otra cosa es la ley que establece cómo se distribuye, cuáles son los destinos y los usos de esas regalías, que es la ley que hoy en el Congreso va a tener ya su último debate o trámite completo para convertirse en ley y modificar la ley 1530 del 2012. Entonces, ojo, porque cuando a uno le hablan de regalías, uno tiene que preguntar, ¿me habla de liquidación o me habla de distribución? Son dos leyes diferentes. Entonces, Pastrana pues hizo modificaciones en ese sentido en la participación para el país en la producción, repito, bajándola del 50 al 30%, y también modificó la liquidación de las regalías que le corresponden al país. Y ahí ya después viene Uribe y expide el decreto ley 1760 del 2003, le hace la adquisición a Ecopetrol, la transforma como empresa, que era empresa industrial y comercial del Estado, la convierte en una empresa por acciones, crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y le transfiere las funciones que Ecopetrol tenía y que le habían sido entregadas o delegadas por López Michelsen en 1974 a partir del decreto ley 2310. Y nuevamente, pues, el presidente, digamos, reversa el presidente Uribe lo que el presidente López hizo, lo reversa, pero en lugar de asumirlo el Ministerio de Minas, como lo tenía antes del 74, pues se lo traslada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. De eso es que hoy vamos a hablar. Entonces, en términos generales, para que ustedes se den cuenta lo que hizo Pastrana, que como se dan cuenta fue un reversazo, no como el que hizo Uribe, porque Uribe sí hizo un giro de 180 grados. Lo que Pastrana ya hizo fue bajarle a la participación del país en la renta petrolera, bajarle, ¿sí? Porque lo que vemos durante la evolución del contrato de asociación es que en los gobiernos, tanto de Barco como de Samper, fue mejoramientos para el país. O sea, de por sí el contrato de asociación estándar del 74 fue muy bueno porque fue pasar de concesión, donde no recibíamos sino regalías y los impuestos, obviamente, pasar a un modelo en el cual ya hay una participación en la producción, aparte de las regalías, que fue el contrato de asociación y que fue muy bueno, como ya lo vimos en la clase anterior, en el sentido de que nos correspondía el 50% de esa producción después de liquidar las regalías, porque recuerden que las regalías es un cuento aparte. Las regalías, por ejemplo, hoy la ANH administra el subsuelo y tiene un modelo concesionario nuevamente, como lo vamos a ver ahorita más tarde, donde regresamos o retornamos al modelo de hace 100 años, solo nos dan regalías, pero esas regalías no son de la ANH. Aquí también en este contrato de asociación, las regalías no son de Ecopetrol. Al contrario, Ecopetrol tiene que pagar regalías porque Ecopetrol opera campos también. La ANH no opera campos porque no es operadora, por lo cual no paga regalías como las paga Ecopetrol, pero sí recauda regalías. Ecopetrol
además de pagar regalías, recaudaba regalías. Las regalías que correspondían, obviamente, al pago por parte de los socios, ¿sí? Cuando lógicamente el socio era el operador, porque recuerden que en el contrato de asociación, el inversionista socio de Ecopetrol operaba el campo por 22 años y luego, al terminarse el contrato, el campo pasaba a manos de Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol lo que hizo antes fue recaudar las regalías que obviamente pagaban en conjunto con el socio, porque Ecopetrol, repito, era socio. Entonces, entre los dos pagaban las regalías y Ecopetrol las recaudaba. O sea, Ecopetrol era juez y parte, pagaba y recaudaba. O sea, recogía las regalías que Ecopetrol mismo le corresponde pagar, más las del socio. Las coge y se las lleva para la refinería y la refina. ¿Sí? La ANH no produce regalías porque, repito, no es operador, no tiene campos, pero sí recauda lo que tienen que pagar los concesionarios, ¿sí? Que era la tarea que hacía antiguamente el Ministerio de Minas antes de que Ecopetrol asumiera la administración del subsuelo, o sea, antes del 74. Entonces, eso de las regalías, pues es un cuento largo porque es una cosa aparte. Dese cuenta que está reglamentado mediante otra ley por parte del Congreso. Y esas regalías, pues las venían pagando desde hace 100 años, así existiera o no existiera Ecopetrol. Las regalías las vienen pagando las concesionarias desde que inicia la industria petrolera en Colombia. Y pues al principio, ¿quién la recaudaba? Pues el Ministerio de Obras Públicas. Luego en 1940, cuando nace el Ministerio de Minas y Petróleo, pues la recauda el Ministerio de Minas y Petróleos. Posteriormente lo hace Ecopetrol, ¿sí? Y luego ahora lo está haciendo la ANH como recaudador. Pero esa regalía, repito, es una cosa que se reconoce y se paga así tengamos o no empresa petrolera estatal, así tengamos o no Agencia Nacional de Hidrocarburos, así tengamos o no el contrato de asociación o cualquier tipo de contrato, pues las regalías son un derecho que tienen las comunidades y los entes territoriales. Otra cosa es que Santos, en el año 2011, pues, digamos, manipuló al Congreso para que el Congreso reformara la Constitución en sus artículos 360 y 361, repito, que es el acto legislativo 05, en el cual al modificar la Constitución, pues le quita las regalías a los entes territoriales y a las comunidades, que fue lo que se conoció como el raponazo a las regalías o la centralización de las regalías. O sea, que se fueron para Bogotá, porque las regalías antes se le giraban era directamente a los alcaldes y a los gobernadores, ¿sí? Y otro poco regalías, pues un porcentaje, que son las que llamaban regalías indirectas, pues se giraban al Fondo Nacional de Regalías, que estaba administrado por la Comisión Nacional de Regalías, que esa comisión estaba conformada por gobernadores y alcaldes de municipios petroleros y uno de los municipios no petroleros y otro de los departamentos no petroleros. O sea, esa comisión había un alcalde y un gobernador no petrolero, porque es que a esa bolsa del Fondo Nacional de Regalías podían presentar proyectos cualquier tipo de municipio o departamento, fuera o no productor. Los mismos productores también presentaban proyectos al Fondo Nacional de Regalías. Entonces, esas regalías se llaman indirectas, o se llamaban indirectas porque no le llegaban a los alcaldes y a los gobernadores petroleros en forma directa, no les llegaba el giro, tome, alcalde, tome, gobernador, lo suyo. Eso es lo de su departamento, esto es lo de su municipio. Esas son las directas. Estas también le podían llegar a ellos, pero en forma indirecta. Vaya, usted presente el proyecto al Fondo Nacional de Regalías. Y el Fondo Nacional de Regalías era el que le aprobaba esos recursos. Entonces, por eso se llamaban indirectas. Todo eso desapareció.
Hoy eso se administra mediante los OCAT, los órganos de control y administración, ¿sí? Entonces, compañeros, ese cuento de la regalía, repito, es largo, tiene muchas aristas, mucho tema para tratar, y aquí, lógicamente, tenemos que mirar el proceso evolutivo de la política petrolera y sobre todo enfocado a qué es lo que le queda al país de derechos económicos, ¿sí? De la explotación de esa riqueza. Eso es lo que me interesa a mí aquí transmitirles a ustedes, ¿no? De esa riqueza de la cual ustedes van a contribuir como profesionales, pues a extraer, a explorar, a explotar, a tratar, a transportar todo lo que ustedes van a hacer como profesionales, pues es en pro de que sea para el engrandecimiento del país, salir del subdesarrollo, o sea, jalonar el desarrollo económico y social del país. Y entonces por eso me interesa que ustedes como futuros profesionales sepan en su gestión que van a hacer como ingenieros, pues digamos, qué sentido tiene para el país, qué sentido patriótico, o sea, en qué va a contribuir usted a y ese ejercicio que usted va a hacer como profesional, cómo va a escalar en los cambios sociales del país. Un momentito. ¿Qué va a hacer, Sergio? Sí, estoy en clase, cuénteme. Ah, no, 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 dígale que ya y espere, yo aquí hago un break. Sí, 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 pásemelo. Qué pena, compañero, espere un momentico. Que como les dije, están en el último debate en plenaria del Senado sobre las regalías, entonces ahí nos van a interrumpir, pero no hay problema. Sí. Bueno, es que ahí yo tengo una interpretación muy diferente, jefe, en ese sentido, porque es que yo lo que he visto es que sobre todo los congresistas petristas, ¿sí? Petristas, lo están utilizando para hacer populismo y mostrar de que ahí están aprobando el fracking y eso no es cierto. Realmente el artículo 210 de esa ley que están discutiendo ahorita en plenaria de Senado es reconfirmar un descuento en las regalías que ya se aprobó en la ley 1530 del 2012 para yacimientos no convencionales, que incluye obviamente al fracking, es uno de varios tipos de yacimientos no convencionales. Ahora, jefe, ahí no se está aprobando el fracking porque fracking como pues lo aprobó ya la ANH mediante los contratos que ya ha suscrito para la exploración y producción de yacimientos no convencionales. Ya la ANH ya lo aprobó. Y el Ministerio de Minas ya reglamentó la explotación de yacimientos no convencionales. Sí, no, pero sí, jefe, yo no le diría que eso no es darle vía libre al fracking. Yo lo que llamaría es que le están dando una gabela, ¿sí? Una prebenda más al fracking. Y es que el fracking, como hace parte de los yacimientos no convencionales, pues le están reconfirmando
una gabela y es bajarle las regalías en un 40%. ¿Sí? Pero no llamarlo así, que le están dando vía a fracking, porque mire, para mí, pues, los que saben del tema dicen, y por eso le están haciendo, digamos, memes y mamándole gallo a Pachón y a los petristas, porque dicen, esos manes no saben ni dónde están parados, ¿sí? Ahora, mire, lo que pasa es que el fracking está suspendido por el Consejo de Estado al suspender los decretos 3004 del 2013 y la resolución 9341 del 2014, que son la normatividad para el fracking o para yacimientos no convencionales, y eso está suspendido. Pero cuando la ANH firma contratos desde el 2012, que ya ha firmado 9 contratos, pues ahí ya le dieron luz verde a fracking. Lo que pasa es que aquí le están reconfirmando una gabela que ya les dieron en el 2012, repito, con la ley 1530. Entonces yo no creo, jefe, que sea conveniente que usted diga, le están dando luz verde al fracking, a no ser que usted también quiera entrar en el juego de hacer populismo y agarrarse de ahí para dar bombo, pero a mí no me parece, porque entonces pierde usted también credibilidad ante ciertos sectores que saben que eso no es así, porque dicen allá el representante de César Ortiz también está dando bombo y que dieron luz verde a fracking, lo cual no es cierto, y por eso es que el representante allá de Casanare dice que usted dice mentiras porque usted da papaya, jefe, no se ponga a decir que le dan luz verde a fracking, no, simplemente le están dando o reconfirmando, mire, lo correcto es. Sí, es que mire, dependemos del Consejo de Estado, o sea, mire, ajá, 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 es el Congreso de la República, es el Congreso de la República el que tiene que aprobar o negar el fracking. No, 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 jefe, no, jefe, no, hay mala interpretación ahí. Mire, realmente si quiere pregúntele a Efren, realmente el decreto, el artículo 210 de la ley que se está aprobando. No, 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 el artículo 210, no, no, no. No, el artículo 210. Ah, sí, pero la Constitución, no, pero yo digo aquí en la ley que está haciendo trámite en el Senado, la del Sistema General de Regalías. Léase el artículo 210. Lo que el artículo 210 está es escribiendo lo mismo igualito a lo que quedó en el párrafo primero del artículo 14 de la ley 1530 del 2012, jefe. Y ahí, ¿qué es lo que están dando? Por eso, le agrega, sí, sí, eso, sí, listo. Sí, pero lo que se refiere es a lo siguiente. No es que en sí esté ahí aprobándose fracking o no, porque fracking
vuelvo y repito, jefe, como tal, ya fue aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Que haya sido legal o constitucional o no, que lo haya hecho la NH mediante acuerdos y obviamente no el Congreso mediante una ley, es otra cosa. Lo que está haciendo ahí el artículo 210 es obviamente manteniendo el descuento que ya viene desde el 2012 con la ley 1530 y se lo amplía y dice se mantiene para los pilotos. ¿Pero qué es lo que se mantiene para los pilotos? El descuento en las regalías del 40% y para los contratos que se sigan suscribiendo. Pero ahí no dice en forma taxativa o en forma clara o en forma explícita, no dice que se aprueban los pilotos ni nada de eso, porque se sobreentiende que los pilotos se aprobaron con el decreto 328 de enero, de abril, perdón. Sí, de, el Consejo de Estado. Bueno, corrijamos, jefe. No es que tenga parado el Consejo de Estado los pilotos. Lo que el Consejo de Estado tiene parado es el fracking. ¿Sí? Y a raíz de que el Consejo de Estado paró el fracking, suspendiendo el decreto. No, no, jefe, tampoco no. Usted se leyó el artículo ese que yo escribí que dice aclaración sobre la aprobación de fracking en Colombia. Léaselo, jefe, que ahí lo explico yo todo detalladamente, con leyes y decretos y todo. Pero si quiere, escúcheme 2 minutos y se lo resumo. ¿Sí? Vale, cuidado, jefe. Mire, jefe, realmente ahí sí yo discrepo de Efren, y Efren puede ser que lo esté utilizando para hacer populismo. Yo también podría hacerlo, para agarrarme de ahí para hacer populismo y decir que están aprobando el fracking ahí. No, lo que le están dando es una gabela, que es el descuento del 40% en las regalías, que ya lo tiene, e inclusive esos descuentos vienen de la ley 756 del 2002. ¿Sí? Ya vienen. Sí, sí. Mire, jefe, mire, escúcheme, yo le hago esta explicación a ver usted cómo la entiende. Escúcheme, vale, cuidado. Para mí, el fracking ya fue aprobado en el mismo momento en que la Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó ya contratos de concesión con las empresas. Como Ecopetrol ya tiene Valle Medio Magdalena 5, ConocoPhillips Valle Medio Magdalena 3, Valle Medio Magdalena 2, Pares Valle Medio Magdalena 9, ExxonMobil Valle Medio Magdalena 29, los de la Drummond allá para Mantos del Carbón tienen 3 contratos, o sea, esos contratos ya están firmados. ¿Eso qué significa? Eso ya fue aprobado por la NH. Ahora, ¿le correspondía a la NH aprobar el fracking o no? Es que es donde está la cuestión. No le correspondía. ¿Por qué? Porque lo hizo mediante unos acuerdos del Consejo Directivo de la NH. ¿Le corresponde al Consejo Directivo de la NH mediante un acuerdo aprobar el fracking? No. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que debe ser la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Demandar a esos contratos que la NH aprobó para el fracking. Ahora, el fracking ya venía en camino. ¿Quién lo paró? El Consejo de Estado, al suspender el decreto 3004 del 2014
3004 del 2013, perdón, y la resolución 90341 del 2014, que es lo que reglamenta las actividades en exploración de yacimientos no convencionales. O sea, el ministerio ya reglamentó mediante un decreto y una resolución. Eso se demandó y el Consejo de Estado lo suspendió, y eso paró todos los procesos, porque al quedar suspendida la norma, entonces ya, por ejemplo, la ANLA no pudo seguir el trámite del licenciamiento ambiental. Eso también se suspendió, y la ANLA le respondió a todas las empresas, a Pares, a ConocoPhillips, a Ecopetrol: qué pena, pero el licenciamiento ambiental queda suspendido hasta que el Consejo de Estado no falle. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? Ante la suspensión de esas normas, el gobierno nacional crea la comisión de expertos. ¿Y qué hace el Consejo de Estado? No admite el informe de la comisión de expertos, no la admitió, y nombra a la Universidad Nacional para que la Universidad Nacional crea otra comisión de expertos. Y esa comisión de expertos de la Universidad Nacional ya emitió el informe al Consejo de Estado. Entonces, ¿en dónde estamos en este momento? Estamos esperando que falle el Consejo de Estado. Ahora, ¿qué puede fallar el Consejo de Estado? Que esa normatividad se caiga. Al caerse esa normatividad, ¿por qué la va a tumbar? Porque va a decir que no estamos seguros de que, o sea, no hay lo que llamamos el principio de precaución, y no estamos seguros que fracking no nos va a impactar, por lo cual va a exigir de que haya investigaciones o pruebas científicas que nos demuestren que no nos va a impactar, y para eso son los pilotos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? El gobierno nacional se adelanta al fallo del Consejo de Estado. ¿Eso qué significa? El gobierno nacional ya sabe que el Consejo de Estado va a fallar en contra y va a tumbar el decreto 3004 y la resolución 9341, la va a tumbar. Y cuando las tumbe, dice, tienen que haber pruebas científicas. Entonces, por eso va a hacer los pilotos, porque los pilotos van a hacer las pruebas científicas. Se le adelanta al Consejo de Estado, ¿sí? Y ya con los pilotos van a salir unos informes de unas comisiones, y esos informes van a servir para hacer la línea de base ambiental, y con base en la línea de base ambiental van a sacar la nueva normatividad, y el fracking sigue adelante, porque lo que hay en este momento es un trancón ahí, ¿sí? Se trancó, pero el fracking ya viene, jefe. Entonces es equivocado decir que ahorita el Congreso está dándole luz verde al fracking o lo está aprobando, ¿no? No, porque fracking ya viene. Lo que está reconfirmando una gabela que ya se dio desde el 2012 en la ley 1530 del 2012. Ya se dio, y aquí se está reconfirmando porque esta ley está derogando la ley del 2012, y al derogarla, pues lógicamente tiene que mantener lo que ya se aprobó allá. ¿Por qué? Porque todos los contratos que la NH ya ha firmado para yacimientos no convencionales o para fracking tienen allá una cláusula que dice que, de acuerdo al parágrafo primero del artículo 14 de la ley 1530 del 2012, las regalías se liquidarán con un descuento, o mejor, con el 60% de las regalías para convencionales. O sea, ya los contratos que se han firmado ya tienen ese descuento. ¿Qué sucede si esta ley que reemplaza la 1530 no mantiene el descuento? Pues las empresas que ya firmaron contrato y tienen el descuento van a demandar. ¿Por qué? Porque les tienen lo que llaman seguridad jurídica, tienen que respetarle los derechos adquiridos. Ah, bueno, pero porque tienen un contrato ya firmado con un descuento, jefe. ¿Sí? Tienen un descuento ya, un contrato que ya está firmado con un descuento. Ahora, léase los TLC. ¿Qué es lo que dice los TLC? Las empresas no acatan, aquí las petroleras de Estados Unidos y Canadá no acatan la justicia colombiana, sino demandan es en tribunales internacionales. ¿Y qué van a ir a demandar? Compañero, yo tengo un contrato firmado con el Estado colombiano a través de la NH y me dieron una prebenda que es un descuento en el 40% de las regalías, y me la quitaron, entonces me violaron la seguridad jurídica y nos toca indemnizarlos. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno y que no tiene razón? Tenemos que mantener algo que ya aprobó el Congreso en el 2012. No se puede quitar. Ahora, eso no tiene nada que ver con que se apruebe o no el fracking en Colombia. Para mí el fracking ya se aprobó,
pero está suspendido el proceso y estamos en manos del Consejo de Estado. Ahora, que no es la NH la que tiene que haber aprobado el fracking, sino el Congreso, pues entonces le toca que el Congreso legisle y mediante una ley prohíbe fracking. ¿Sí ve? Eso es, jefe. Si quiere leas el artículo, el que yo escribí porque... Listo, ya se lo vuelvo a enviar para que lo lea. Listo, es el Congreso. Es que usted su intervención tiene que estar enfocada hacia allá, de que quien tiene que legislar es el Congreso y el Congreso no lo ha hecho y no le ha hecho caso al artículo 334 y 360 de la Constitución y que le ha permitido a que lo haga la ANH mediante acuerdos y eso no es lo que dice la Constitución. Exacto, es el Congreso el que tiene que legislar y decir si sí hay fracking o no en Colombia. Eso es lo que usted tiene que decir. Y que la NH lo ha hecho, pero por culpa de que el Congreso no ha legislado. Pero la Constitución es clara que tiene que ser mediante una ley, no mediante un acuerdo. Eso es lo que usted tiene que decir, jefe. Ya le reenvío el... Listo, listo, listo. Chao. ¿Cómo? Sí. Sí, 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 es que tampoco Efren, pues es un abogado, mire, sí, 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 yo, bueno, él es temperamental y yo en eso sí, no se preocupe, jefe, que yo sí soy muy fresco. Y obviamente él quiere, pues, como ya fue congresista y es abogado, pues quiere que usted haga el papel de Duque con Uribe. No, obvio, y yo a él, mire, mis respetos con él por la parte jurídica, porque yo le he aprendido mucho a Fren, mucho. Pero una cosa es que él vaya a decir que le van a dar luz verde a fracking, ¿no? Y vuelvo y repito, yo por ejemplo estuve hablando con Fabián y Fabián lo entiende y dice, sí, el fracking ya lo aprobaron y está suspendido, pero toca aprovechar el papayazo para hacer populismo y conseguir votos. Ahora, si ese es el objetivo, sí, pues se dice que le están dando luz verde a fracking. Exacto, jefe. Yo por eso le digo, porque usted no es de esa corriente. Y en ese sentido, pues uno tiene que ser. A mí, por ejemplo, me llamó una asesora de Sandro Ortiz y me dijo que si era que yo estaba en contra, perdón, a favor del artículo 210. Yo le dije, no, léalo bien lo que yo escribí, porque yo lo hice público. Le dije, yo estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con esos descuentos, porque ya con la ley 756 del 2002 se hizo un descuento del 60%. ¿Qué más quieren? Ahora darles más descuento. Yo no estoy de acuerdo. No, con el artículo 210 ni tampoco estuve de acuerdo con el artículo 14 de la ley 1530. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso no significa de que porque yo explique bien que eso no es que le den luz verde al fracking, sino que le están dando una gabela, no significa que yo esté a favor de fracking. No, obviamente, yo soy en contra de fracking. Pero uno tiene que ser claro, yo tampoco me puedo pegar a que lo que digan los petristas para hacer populismo, entonces obviamente pegarme ahí a decir mentiras que no, tampoco no son así, jefe, eso, cada cosa con la realidad, ¿sí? Y siquiera pues leas el artículo que yo escribí y se da cuenta que yo estoy dejando claro que el fracking ya fue aprobado y está suspendido, y que la forma como se aprobó es ilegal, ¿sí? Y que quien tiene que hacer la aprobación o no del fracking es el Congreso. Listo, listo, jefe. Bueno,
Qué pena con ustedes. ¿Aló? ¿Están escuchándome? Sí, Sí, señor. señor, sí se lo escucha. Sí, Sí, qué pena señor. con ustedes, pero como están en el último debate de lo que le estaba comentando del Sistema General de Regalías, pues están ahí enfrascados en el artículo 210, pues que tiene que ver con el descuento del 40% en las regalías para yacimientos no convencionales. Obviamente incluyó el fracking, que es el fracturamiento hidráulico multietapa, a través de pozos horizontales en roca generadora. Entonces hay muchos congresistas, sobre todo de la izquierda, que aprovechan para hacer populismo y decir que ahí han aprobado el fracking. No, el fracking ya fue aprobado hace rato por la NH. Cuando la NH firma contratos con ConocoPhillips, con Pares, con ExxonMobil, con Ecopetrol, con Canacol Energy, etcétera, para hacer exploración y producción de yacimientos no convencionales en roca generadora, pues aprobó el fracking. ¿Sí? Ahora, que si estuvo bien, o si eso fue legal o no, pues ese es otro cuento. ¿Sí? Pero el fracking ya viene con luz verde, digámoslo así, porque ya hay contratos. Ahora, que la NH no tenía que hacerlo, sino el Congreso, pues hay que demandar eso. O si no, pues que el Congreso apruebe, pida una ley diciendo si en Colombia se hace o no el fracking. Así ha sido en los países donde se ha prohibido el fracking. Quien lo ha prohibido es el Congreso. Y en Estados Unidos, los estados que han aprobado el fracking, pues han sido los estados directamente, digamos, en sus órganos legislativos. ¿Ya? Esos son los que lo han prohibido o lo han aprobado. O sea, quien tiene que hacerlo es el Congreso y la Constitución es clara que quien establece los términos y condiciones para la explotación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, es el Congreso de la República. Que la ANH lo hizo sin tener facultades, obvio. Para mí, lo que hizo la ANH es ilegal e inconstitucional. Entonces, ya la ANH firmó contratos y ya el ministerio hizo una reglamentación que son los decretos, y el decreto y la resolución que están suspendidos por el Consejo de Estado. Entonces el Consejo de Estado para mí va a tumbar eso porque eso fue demandado. O sea, no se demandó las concesiones o contratos que firmó la ANH, lo que se demandó fue la reglamentación que hizo el Ministerio de Minas, que son los términos para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Lo hizo mediante, repito, ese decreto 3004 del 2013 y la resolución 9341 del 2014. Y eso lo demandaron, y no lo demandaron en el sentido de que tampoco le correspondía al Ministerio de Minas, porque la Constitución dice que quien establece los términos y condiciones es la ley, y la ley la expide el Congreso. Y lo que hizo el ministerio fue a través de un decreto y una resolución, por lo cual eso tampoco le correspondía al ministerio, ni le corresponde a la NH, ni le corresponde al ministerio, le corresponde al Congreso. Ahora, el Congreso no lo ha hecho, eso no es culpa del gobierno también, el gobierno pues al no haber una ley que reglamente lo que la Constitución dice, pues ellos lo hacen mediante acuerdos y mediante resoluciones y mediante decretos. Y así está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Legislar, meter una ley y en la ley que todos los congresistas dentro de nuestra, digamos, democracia voten y el que gane, pues que gane. Si la mayoría dice sí al fracking, pues toca hacerlo, porque nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. Ahora, si el Congreso en su mayoría dice no al fracking, pues no lo hacemos, ¿sí? Porque estamos en un país democrático y que se rige por leyes y por el derecho. Y nosotros como ciudadanos pues tenemos ese deber. Yo me opongo a fracking por 3 razones. Uno, porque como ustedes ya me han oído, pues es una técnica que genera muchos impactos, sobre todo por el tipo de roca que perforamos y fracturamos,
que no es lo mismo que una arenisca, igualmente por la cantidad masiva de agua, arena y químicos tóxicos que se utilizan, que obviamente impactan en los puntos de captación y en el punto de vertimiento que se vaya a hacer, o de depositación tanto de los fluidos fracturantes como de los ripios de perforación. Entonces, por ese lado me opongo, pero lo más grave para mí es el modelo de contrato. El modelo de contrato es un contrato leonino que, como lo estamos discutiendo aquí, esa vaina es un saqueo, ese fracking no es para nosotros y es la razón fundamental por la cual yo me opongo. Y lo otro, la tercera razón por la cual yo me opongo al fracking como está actualmente aprobado, es que la NH lo aprobó en forma inconstitucional, o sea, no le correspondía a la NH hacerlo. Ahora, si ya el Congreso de la República, repito, dice sí al fracking, hay que hacerlo, y establece lógicamente un manual de buenas prácticas para mitigar los impactos y toda esa cosa, pues obviamente lo hacemos, ¿sí? Y lo otro que hay que hacer es pruebas científicas y mirar a ver si realmente nuestra geología, sobre todo nuestro territorio, es apto para hacerlo o no, porque si nuestro territorio, que yo creo, según lo que he hablado con los geólogos, no es apto para hacer fracking, pues es mejor no hacerlo, compañero, porque no vamos o sea, a embarrarla, y por querer matar el perro terminamos matando perdón, por querer matar las pulgas terminamos matando al perro, o sea, por querer sacar esos recursos, terminamos acabando nuestros ecosistemas y generando unos desastres ambientales. Pues eso es pegarnos un tiro en el pie, porque eso va a estigmatizar la industria y la carrera profesional de ustedes. Entonces, ir a hacer, digamos, una cosa catastrófica ambientalmente, imagínense que el Magdalena Medio se nos llene de resumaderos de crudo y contaminemos los caños, las ciénagas, etcétera, y generamos problemas de salubridad, o sea, atentemos contra la salud pública y todo lo que puede generar el fracking, como ya lo ha generado donde se ha hecho. Pues compañero, esa vaina es contraproducente para nosotros como profesionales, porque nos estigmatizan y va a ser después más complicado. Entonces perdimos nosotros el tiempo estudiando petróleos por una cagada que cometan por meterse con el fracking, que no debería de hacerse. Entonces, eso sucede con muchas profesiones que a veces, por algunos errores que se cometen, pues terminan estigmatizándose y afectando el buen nombre y el prestigio de una profesión. Entonces nosotros no podemos seguir siendo mirados o tildados, o que nos vean como unos arrasadores del medio ambiente, acabando lógicamente con la calidad de vida, con las aguas y todo eso. Es que esa es la lucha mía. Yo por eso he dicho siempre, en todas partes, a mis contradictores, de que yo no estoy en contra de la industria petrolera, ni más faltaba. Es como un médico ir en contra de la medicina. Yo estoy en contra de las malas prácticas, ¿sí? De las malas prácticas de la industria, que tenemos que hacerlo, pero bien hecho, ¿sí? Sin ir a afectar el medio ambiente, ni atropellar los derechos de los demás, de los derechos de los campesinos, la propiedad privada, todo eso lo tenemos que respetar. Tenemos que ser buenos vecinos, tenemos que ser suelo a sacar esa riqueza, pues para poder explotar ese subsuelo tenemos que usar uso del suelo, ¿sí? Y entonces no podemos tampoco llegar a arrasarle la finca al campesino, acabarle los nacederos, matarle los pescados y todo eso, para ir a sacar la riqueza que está en el subsuelo, ¿sí? Eso tampoco lo podemos hacer. Tenemos antes que compensarlo a él, tenemos que, digamos, que él se beneficie también de esa riqueza que está debajo de su suelo. O sea, decirle, hermano, aquí ganamos todos, usted también se va a beneficiar, va a tener una calidad de vida mejor y todo. Claro, aquí en Colombia eso no ocurre porque el subsuelo no es de él. En Estados Unidos sí, porque el dueño del subsuelo es el mismo dueño de la finca. Lo que he venido diciéndoles todo el semestre, compañeros, allá en Estados Unidos encuentran petróleo en una finca
El finquero se vuelve rico y no va a vivir ahí. Sí, la van a cagar y contaminan y todo eso. Pero él se va a vivir a la ciudad. Dese cuenta el fracking en Estados Unidos, en Marcellus, que en Pensilvania lo aprobaron. ¿Sí? Y es en fincas privadas y lo aprobaron el fracking y ha generado muchos impactos de contaminación y todo. Pero los finqueros no viven en Pensilvania. ¿Dónde se fueron a vivir? A Nueva York, que es el estado vecino. Entonces, la finca la tienen en Pensilvania, allá aprobaron el fracking, hicieron hasta para vender, la cagaron y todo, se tiraron las aguas y todo, pero ellos no viven ahí, aprovechan esa riqueza que es de ellos y se fueron a vivir a Nueva York. Pero cuando llegaron a Nueva York, que vamos a hacer el fracking aquí en el estado de Nueva York, que la lutita Marcellus se extiende en los dos estados, ahí cuando llegaron a Nueva York, los mismos finqueros de Pensilvania que viven en Nueva York dijeron, no, aquí no. ¿Sí? Ya la cagamos allá en la finca, allá dejemos eso así, pero aquí en Nueva York no, porque dañamos el agua de Nueva York. Entonces, dése cuenta la doble moral de los gringos, ¿sí? En la finca sí, se hicieron ricos, se fueron a vivir a Nueva York, pero en Nueva York no. Y en Nueva York lo prohibieron, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar y obviamente comparar bien. Porque es que muchas veces nosotros aquí en Colombia tenemos la maldita costumbre de que lo que los gringos hagan, nosotros también. Porque creemos que porque el gringo es un país industrializado y desarrollado, si hacemos lo que ellos hacen, nosotros también nos vamos a volver ricos y nos vamos a industrializar. No, compañeros, porque es que allá la legislación es muy diferente. Allá también, tenés en cuenta que es un país federalista, mientras que aquí es un país centralista. Esos diferentes modelos políticos. ¿Sí ve? Allá el dueño del subsuelo es dueño del petróleo, aquí no. Aquí el dueño del petróleo es el concesionario, como ya lo vimos en clase. La filosofía de las concesiones que es el concesionario es el dueño del recurso. Por eso les dije que el modelo de concesión de la NH es un modelo inconstitucional porque está violando el artículo 332 de la Constitución que dice que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Y el modelo de concesión dice que el dueño del recurso es el concesionario. Entonces, si es del concesionario, no es del Estado. ¿Y qué dice la Constitución? Que es del Estado, por lo cual ese modelo de concesión no se puede aplicar en Colombia. El modelo de concesión está prohibido por la Constitución en el artículo 332. Eso está claro. Ahora, que por qué eso no lo demandan y por qué la Corte Constitucional no se ha pronunciado. En primer lugar, los acuerdos que saca la NH no le corresponden a la Corte Constitucional, le corresponden al Consejo de Estado. ¿Sí? Porque la Corte Constitucional solo revisa leyes. Cuando son decretos o acuerdos o resoluciones, la revisa la Corte Constitucional. En segundo lugar, pues esos magistrados no saben de lo que nosotros estamos hablando. No saben porque no son petroleros, ¿sí? Ahora, los abogados que sí entienden de la Constitución y eso, pues no entienden del petróleo. Entonces, por eso decía ahorita el representante que me llamó, me decía, bueno, ¿yo qué hago si mi abogado me dice una cosa y usted me dice otra? Pues yo le dije, hermano, él es abogado y lo respeto y todo, pero aquí estamos hablando de legislación petrolera, ¿sí? Entonces, él dice que con el artículo 210 de la ley que se está tramitando en el Congreso, se le está dando luz verde al fracking. Yo le digo, no, es que el fracking ya le dieron luz verde. Entonces, son puntos de vista, obviamente, diferentes, pero yo conozco al representante que asesoro y yo le digo, hermano, usted no es populista. Ahora, si quiere hacer populismo con eso, pues agárrese de ahí y diga que le dieron luz verde a fracking. Eso es cuando uno se agarra de cualquier cosa, y eso es como cuando uno tiene una señora esposa celosa y le mandan a uno un video porno o un saludo y le dicen mi amor por WhatsApp y ella se agarra de ahí para montarla y generar el ataque de celos, y eso ya es porque se quiere agarrar de ahí. ¿Sí? Pero eso no significa que uno esté siendo infiel porque le envían un mensaje por WhatsApp. Entonces, eso es lo que están haciendo los congresistas populistas.
que agarraron el artículo 210, que reconfirma el descuento en el 40% de las regalías para yacimientos no convencionales, que ya viene desde el 2012, y que ya están aprobados también esos descuentos en el artículo 16 de la ley 756 del 2002, ya están esos descuentos. Simplemente lo que hace esos descuentos es que en la ley, tanto la 1530 del 2012 como en esta, pues se les tienden a los yacimientos no convencionales, pero son descuentos que ya vienen de atrás. Pero entonces los populistas dicen, ay, le están dando luz verde a fracking. No, pues le están dando no luz verde, le están dando una gabela obviamente. Ahora, hay otra cosa importante. Si la ANH ya firmó contratos, sean legales o no, pero ya lo firmó ante una empresa extranjera, y ya ahí en ese contrato ya les dio el descuento del 40% en las regalías, pues compañero, hay que mantenérsela, porque si esta ley deroga la anterior, que es donde se les autorizó ese descuento del 40%, y es de la ley de la cual se agarró la ANH para los contratos que firmó del 2012 hacia acá, pues se agarró de ahí, que según el parágrafo primero del artículo 14 de la ley 1530 del 2012, usted pagará una regalía del 60% de lo correspondiente a los yacimientos convencionales. ¿Qué significa 60%? Pues le está dando un descuento del 40%. ¿Sí ve? Ya hay contratos firmados. Y si ahorita la ley cambia y quita eso, entonces ¿cómo vamos a quedar con los contratos ya firmados? Aquí en Colombia somos respetuosos de los derechos adquiridos y también somos respetuosos en el sentido de que las leyes no son retroactivas, eso ya lo hemos dicho aquí, ¿sí? Y el hecho de que uno, por ejemplo, tenga una ideología como la que yo tengo, no significa de que yo también voy a aplicar un sesgo ideológico, ¿no? Yo no me voy a meter en un sesgo ideológico, no, hay que nombrar cada cosa como es, por su nombre. Y si ya tienen ese descuento, hay que respetárselo. ¿Sí? Porque las leyes no son retroactivas en Colombia y porque el que tiene derechos adquiridos se le respeta. Y en este semestre nosotros lo hemos visto eso de los derechos adquiridos desde la primera clase, compañeros. Cuando Bolívar dijo que los que ya tenían minas adjudicadas mediante concesión por la corona española se les respetaban. Eso es respetar los derechos adquiridos. Y venimos desde la República, cuando nos independizamos de España, venimos con esos derechos adquiridos que se respetan. Aquí yo les he dicho a ustedes, quienes tienen propiedad privada del subsuelo, se les ha respetado. Y hay un campo privado activo que es el que tiene Manzarobar, que es Velázquez, es privado y se les respeta. ¿Sí? Les he dado ejemplos a ustedes en clase muchas veces de que ya tiene un derecho y le he dado analogías o ejemplos de otras cosas, como que usted está cruzando por la finca de un vecino y él le permitió pasar por ahí para usted no dar la vuelta, y usted pasa por ahí. Si usted ya lleva 5 años pasando por la finca, eso ya se convirtió en servidumbre y usted ya después no puede llegar y cercar ahí, cerrarle el paso y decirle al vecino, ni mierda, compañero, usted ya no puede pasar por aquí. Si ya pasaron 5 años, él ya tiene un derecho adquirido, ¿sí? Y por lo cual usted ya no le puede cerrar el paso y tiene que partir la finca en dos si quiere cercar, pero usted ya no le puede prohibir el paso, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno convive con una persona 3 años. Puede ser que no sean casados, pero si yo ya convivo 3 años bajo el mismo techo, es mi esposa y tiene todos los derechos adquiridos como si nos hubiéramos casado. Entonces, eso es las leyes, y compañeros, si no vamos a respetar las leyes aquí en Colombia, pues estamos jodidos. Entonces toca que montemos una anarquía, pero nosotros tenemos que obedecer las leyes, compañeros. Espérese, prendo el ventilador porque empezó a hacer calor. Bueno, entonces, compañeros, estábamos aquí mirando
lo de la evolución del contrato de asociación y estábamos hablando preciso de regalías cuando llamaron. Son las 3:20. Si nos vuelven a interrumpir, que me toca no apagar el celular porque hay varios congresistas ahí que están en el debate y me puede llamar cualquiera. Si nos vuelven a interrumpir, pues nos toca suspender la clase mejor. Entonces, como les había dicho, en la clase pasada, pues el doctor Pastrana, lo que realmente sí ocurrió con Pastrana es que él se comprometió con el presidente de Estados Unidos cuando lo visitó antes de posesionarse, pero ya había sido elegido, que fue a la Casa Blanca, y lo escribió él en su libro Memorias Olvidadas, que publicó en el 2013. Él se comprometió a bajar las regalías y a bajarle la participación al país en la producción. Eso lo dice Pastrana en su libro. O sea, esos cambios que hizo Pastrana, que son regresivos, o donde decimos un retroceso, es producto de una orden que le dio el presidente de Estados Unidos. Lo dice Pastrana, no lo digo yo, lo dice Pastrana en su libro. Y que supuestamente eso fue a cambio de darle el aval para el despeje del Caguán. Él lo dice en el libro. Él le pidió el aval para el despeje del Caguán, que es lo que yo digo, bueno, nosotros no tenemos soberanía porque el presidente tiene que ir a pedirle permiso. El presidente nuestro tiene que ir a pedirle permiso al presidente de Estados Unidos para despejar un territorio. Entonces estamos jodidos. Somos colonia de Estados Unidos y el presidente, como yo lo he dicho, siempre el presidente elegido sale para Estados Unidos a recibir cartilla del presidente de Estados Unidos a ver qué le dice el presidente de Estados Unidos al presidente de Colombia. ¿Eso qué es? Eso es ser uno colonia de ese país. O sea, son presidentes cándidos que lo único que tienen que hacer es caso. Y si no hacen caso, por eso yo digo, pregúntenle a Maduro qué pasa si no hace caso. Pues si no le hace caso a los gringos, pues obviamente, pues lleva del tableado, que es el capítulo 2 de esta materia, que es geopolítica. En geopolítica uno ya queda claro en el sentido de que hay unos imperios, y los dos imperios que hay gobernando este mundo, este planeta, son Estados Unidos, Occidente, y China, el Oriente. Allá en el Oriente, en Asia también les pasa lo mismo. Los países que no le hagan caso a China, pues llevan del bulto. ¿Sí? Aquí los países que no le hagan caso a Estados Unidos, pues llevan del bulto. Eso es igual que cuando hubo el Imperio Romano, que cuando hubo el Imperio Otomán, que cuando hubo el Imperio Egipcio. Es la misma vaina. Lo que pasa es que cambian es los modos operandi. ¿Sí? Es un colonialismo diferente. Nosotros pasamos de ser colonia de España a ser colonia de Estados Unidos. Lo que se hizo con Bolívar, Santander, San Martín, Sucre y todos esos libertadores fue quitarle las colonias a España para entregárselas a Estados Unidos. Así de sencillo, y por eso yo digo que el que financió, digo no, es cierto, el que financió las campañas libertadoras en América de las colonias españolas fue Estados Unidos. Y le apoyó Francia y le apoyó Inglaterra, que pusieron también hombres y pusieron armas. ¿Sí? Pero ellos no hacen ese favorcito gratis. Eso es a cambio de unos recursos. En eso consiste la geopolítica. Yo los ayudo a independizar y entonces ya el que va a saquearlos a ustedes no es España, los voy a saquear yo. ¿Sí? Pero yo no lo voy a saquear de la misma manera, yo lo voy a saquear de otra manera. Y si usted no se deja, pues lo invado militarmente. Esa era la geopolítica antigua, invasión militar, y apoderarse del territorio y dominarlos y lógicamente someterlos. Hoy en día no se hace así, se hace con acuerdos. Entonces, el TLC, firmemos un acuerdo, ¿sí? Haga apertura económica, quíteme estos aranceles, quíteme este impuesto, privatice ese activo, ese no lo debe tener el Estado, véndamelo a mí, ¿sí? Y todo eso es lo que hacen los gobiernos imperialistas, es ponerle condiciones a los países tercermundistas para llevarse los recursos, porque es que aquí, como les he dicho a ustedes, aquí nosotros no aprovechamos el carbón, ni aprovechamos el níquel, ni aprovechamos el oro, todo eso se va, y allá ellos sí lo transforman, ¿sí? Y hacen
cosas con los cuales le dan valor agregado y obviamente obtienen lo que les he dicho, chips de computadores, aceros inoxidables, monedas, toda esa vaina, por ejemplo, con el níquel. ¿Y nosotros qué? Seguimos ahí sus desarrollados, ni transferencia de tecnología nos dan, ni siquiera hay transferencia de tecnología para que digan, oiga, vea, aprendan a hacer baterías recargables, mire, hágalas así como nosotros las hacemos, mire, ustedes allá tienen los minerales, háganlo ustedes. No, es que ni siquiera aprovechamos los minerales nuestros, ni siquiera para hacer fertilizantes. El 82% de los fertilizantes los importamos. Para que ustedes se den cuenta, los importamos. Pero nosotros tenemos gas, ¿sí? Tenemos clorita, tenemos arcilla, tenemos todo. Teniendo todas las materias primas, resulta que importamos el abono que lo necesitamos para producir los alimentos. Con eso le digo todo, o sea, ¿dónde hay transferencia de tecnología? Y entonces, si hay una fábrica como la que había aquí en Santander, en Barranca, que la montó Ecopetrol, que se llama Ferticol, entonces abren las fronteras y firman TLCs para que de afuera llegue el abono más barato que lo que le cuesta a Ferticol hacerlo. Entonces nos jodimos porque entonces Ferticol se quebró y era el departamento de Santander. Y el departamento de Santander cerró Ferticol. ¿Por qué? Porque no era rentable. ¿Y por qué no era rentable? Porque no puede competir con los productos que vienen de afuera. ¿Y gracias a qué? A que le quitan todos los aranceles. Les quitan todos los impuestos. Ah, no, estamos jodidos. Y estamos jodidos ¿por qué? Por la clase de gobernantes que tenemos que permiten que los manipulen. Es que es una manipulación. Y los que no se dejan manipular, se dejan sobornar. Porque al final, cuando ven que el presidente se pone duro y tiene sentido nacionalista y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces lo compran y le abren cuentas en paraísos fiscales y dice, bien pendejo, marica, enriquezcase usted, mire, y entréguenos ese activo. Entonces terminan como Pastrana vendiendo Carbocol, que es el Cerrejón, por una bobadita de 83 millones de dólares que los inversionistas recuperaron en un año, pero a él sí le consignan $1 por cada tonelada que explotan del Cerrejón, le consignan $1 a él en una cuenta en Suiza. Y se enriqueció él como presidente. ¿Sí? Además de salir jubilado con el sueldo de presidente, pues tiene la renta que le pagan allá los dueños del Cerrejón, porque les regaló la mina. ¿Y eso qué es? Corrupción. Y por eso yo, si usted mira mi frase en el estado de WhatsApp, yo llamo y digo, ahí digo que el neoliberalismo es el cáncer de este país, es la causa de la corrupción de este país, porque el neoliberalismo permitió que las multinacionales llegaran y sobornaran a los funcionarios y a los gobernantes para apoderarse de los activos de este país que fueron privatizados y ellos quedarse con ellos, con esos activos. Eso es. Entonces, la corrupción viene, aunque ya la había antes, o siempre ha habido corrupción, con el neoliberalismo se disparó. Ahora, lo digo porque a mí también, que yo obviamente soy crítico como docente y lo expreso, a mí me han intentado sobornar muchas veces. Muchas veces. O sea, a mí lo que les ha faltado es darme en balín y pelarme para callarme. Pero como lo dije yo un día en el Congreso, en el 2016 lo dije, mire, a mí si me quieren callar, lo que tienen es que matarme, mátenme. Mátenme si quieren que yo me calle, pero mientras yo esté vivo, yo les sigo cantando la tabla, porque es que así es, esa es la gran realidad. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera doble moral y fuera, por ejemplo, una persona codiciosa y quisiera ser rico, pues primero, si quisiera ser rico no sería docente, ¿sí? Porque cuando uno se vuelve docente, pues le pasa lo de los curas, da los votos de pobreza, ¿sí? Ya cuando uno dice voy a ser docente, renuncia a ser rico. Yo no conozco el primer docente rico, yo decidí ser docente y renuncié a ser rico. Entonces, que intenten sobornar a un docente que ya en su mente tiene, ¿sí? Ya está mentalizado su chiste que va a ser pobre,
el que no requiere esa riqueza, pues pierden el año intentando sobornar a un docente. Por eso es que Mocus fue alcalde de Bogotá y es la figura que nosotros tenemos, el símbolo digamos, de la anticorrupción en Colombia, es Mocus. Porque Mocus fue alcalde de Bogotá y nunca lo pudieron sobornar, ni lo van a poder sobornar. ¿Por qué? Porque él era docente. Y al ser docente de la Nacional, él ya había dado los votos de pobreza, ser pobre. Entonces van a intentarlo sobornar cuando llegue al gobierno a ser alcalde de Bogotá. Perdieron el año, obviamente. Lo mismo le pasa a Fajardo. Fajardo fue profesor universitario y lo es todavía. Entonces llegó a ser alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, lo han intentado sobornar, no pueden. Y lo mismo les pasa conmigo, a mí me intentan sobornar, no pueden porque vuelvo y repito, nosotros no tenemos esa codicia o esa avaricia de ser ricos. Y ahí se escachan. Los que sí aceptan, digamos, las gabelas que les dan o aceptan los funcionarios corruptos que no tienen la mente de nosotros y son deshonestos, pues son los que aceptan que les den digamos, las coimas, eso se llaman coimas, las coimas que les entregan, esos son los que venden y terminan vendiendo su país, terminan traicionando a los ciudadanos, al pueblo, y hacia allá es que va el mensaje mío hacia ustedes, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes estudiaron petróleo con la ilusión de ser ricos, que fue una escachada ahí que les metieron, y tenían mala orientación profesional, y muchos anhelan ser profesionales pues para sacar sus familias del barro, pero tiene que ser con honestidad, con trabajo, no traicionando su país, no vendiendo su riqueza y que de aquí a mañana ustedes lleguen al poder o a ser funcionarios públicos y terminen en lo mismo porque compañero, apague y vámonos, estamos jodidos. Entonces tenemos que cambiar esa cultura que tienen los políticos corruptos y estos gobernantes que tomaron la política no como un servicio social, sino como un negocio, para enriquecerse en las costillas del erario público, del pueblo, de la salud, del pueblo, de los recursos mejor, del pueblo, de los recursos que vean para salud, para educación, para vivienda, o sea, para tener un mejor bienestar, se los roban. Y si ustedes no son conscientes de eso y seguimos en el mismo proceso que venimos, pues hermano, ¿cuándo vamos a cambiar este país? ¿Cuándo? Todos desde niños anhelamos que este país se desarrolle y ser una potencia y tener mejores tecnologías, pero hermano, si mientras no cambiemos nuestra cultura, el país no va a cambiar. Ahora, ustedes son los jóvenes y ustedes son los responsables de cambiar este país que nosotros los viejos ya no lo hicimos. Entonces ustedes si tienen la oportunidad de transformar este país, por favor, háganlo. Ahora, puede ser que ustedes se mueran y no vean esos cambios, pero sí sus hijos. Dejen algo bueno para sus hijos y para sus nietos, las futuras generaciones, compañeros. Y por eso yo estoy en contra, por ejemplo, aquí de lo que Pastrana hizo, de bajarle la participación al país en la producción, bajar las regalías. Ahora, pues que hubieran estado muy altas y listo, regalías del 20 son muy altas. Pero es que nos bajamos al 8 y con descuentos hasta el 4.8 como va a ser el fracking, y uno compara con otros países como lo vamos a hacer aquí con otros países, comparamos y nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos las regalías más bajas del mundo, ¿sí? Y con la participación para el país cero, es que Pastrana la bajó al 30, ¿sí? Aquí Peruribe la bajó a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Regalando nuestra riqueza. Y si regalamos nuestra riqueza, ¿cómo queremos nosotros desarrollarnos? ¿Cómo queremos tener mejor educación? ¿Cómo queremos tener mejor salud? ¿Sí? ¿Cómo queremos que la gente tenga las necesidades básicas satisfechas? ¿Cómo queremos tener mejores vías? ¿Cómo queremos tener combustible más barato si la riqueza la regalamos? Es que eso es lo que hay que mirar, ¿sí? Ah, bueno, que entonces los multinacionales no vienen a explotar aquí si no les regalamos el petróleo. Pues que no vengan. Para eso tenemos una empresa petrolera. Entonces, fortalezcamos Ecopetrol y que Ecopetrol lo haga como lo hace PDVSA, como lo hace Pemex,
como lo hace Aramco en Arabia, como lo hace Petrobras en Brasil. ¿Por qué no lo hace Ecopetrol? Ah, porque toca regalarle todas las multinacionales. No, como dijo Serpa Mamola, compañero. Es que nosotros no podemos ser así de idiotas. Eso es ser un idiota. ¿Sí? Y quejarnos luego de que estamos mal, el país quebrado, con déficit fiscal y la riqueza se la llevan. ¿Cómo se hizo rico Inglaterra? Pues explotando sus recursos naturales, el carbón, el hierro. Y con eso fue que prendió la primera revolución industrial y llegó a la máquina de vapor y a la locomotora y todo eso, eso fue por sus recursos naturales. ¿Cómo se desarrolló Estados Unidos? Pues con el petróleo, pero no el petróleo de otros países, de ellos. Desarrollaron industria petrolera con Francis Drake y luego Rockefeller, y ahí llegó la era del automóvil y la aviación y la petroquímica y se volvieron una potencia militar y económica y todo. ¿A partir de dónde? De los recursos naturales, de ellos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo vamos nosotros a llegar al nivel de ellos si nosotros los recursos naturales no los desarrollamos? No los explotamos, sino que permitimos que vengan otros y los exploten. Estamos jodidos. Así no es, así no son las cosas. Entonces, dése cuenta que en el gobierno de Pastrana, para que lo entiendan bien, porque es que el gobierno dice, ah, no, es que así como pagan regalías del 8, también pagan regalías del 25. ¿Sí? Yo le pregunto, dígame un campo que pague regalías del 25. Dígame un campo. Ahora, hay campos viejos que pagan regalías del 20. ¿Por qué? Porque la ley 20 del 69 estableció regalías del 20% y todos los contratos que se firmaron desde 1969 hasta el año 2000 o hasta el año 99, pues quedaron con regalías del 20% y esos campos, como el gas de la Guajira, contrato de asociación Guajira, Chuchupa y Ballenas, como el campo Castilla, como el campo Chichimene, como el campo Rubiales, como Caño Limón, como Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, etcétera, Guandó, todos esos campos que se descubrieron durante la vigencia de la ley 20 del 69, pues pagan el 20%. ¿Sí? La ley luego dijo que no, que escalonado, pues los campos que se han descubierto después de expedida la ley 20 del 60, la ley 756 del 2002, pues ellos pagan regalías de acuerdo a la producción por campo. Entonces, ¿qué fue lo que estableció Pastrana primero en su ley de plan de desarrollo, que es la ley 508 del 99, y que posteriormente quedó consignado en la ley 756 del 2002, que es la que está vigente? Pastrana dijo, campos que produzcan entre 0 y 5.000 barriles por día pagan una regalía del 5%, dijo Pastrana. Y luego van subiendo, cuando el campo produzca entre 5.000 y 125.000 barriles, pues las regalías van subiendo, ¿sí? Y pueden llegar al 20%. ¿Cómo se calcula eso? Pues en una ecuación que hay en la ley, ¿sí? Y si produce entre 125.000 y 400.000, pues pague el 20%. Y si produce entre 400.000 y 600.000, pues obvio va a pagar entre el 20 y el 25, y si produce más de 600.000 paga el 25. El Congreso, cuando aprobó la ley 756 del 2002, a raíz de que tumbaron la 619 y ya le han tumbado el decreto 955 y le habían tumbado la ley 508, pues el Congreso lo que hizo fue que en los debates le subió la base del 5 al 8, ¿sí? Del 5 al 8. Pero hubo un error o un orangután en la ley 756 del 2002, y es que quedó de que dependía de la producción por campo, más no por contrato. Y resulta de que en un contrato hay varios campos y en un yacimiento hay varios campos. Ese es el problema. Entonces quedó mal redactada la ley porque dice producción diaria por campo y una plataforma multipozo
es un campo. O una locación, una batería, es un campo. Ahora, con ese papayazo que le dieron a las petroleras, pues lo que están haciendo es fraccionando un yacimiento que es abajo. Arriba en superficie lo están fraccionando en varios campos. ¿Para qué? Para que la producción por campo no pase de 5.000 barriles. Y al no pasar de 5.000 barriles, pues ¿cuánto pagan? El 8. Pero la misma ley dice que si el crudo tiene menos de 15 grados API, tiene un descuento en el 25%. Entonces, ¿qué pasa? No pagan el 8, sino el 6%. También la ley dice que si es gas continental, se le da un descuento del 20%. Entonces, no pagan el 8, sino el 6,4%. Y también la ley dice que si es para gas costa afuera, pues tiene un descuento del 40%. Entonces, no pagan el 8, sino el 4,8%. Y luego con la ley 1530 del 2012 y la que están aprobando ahorita, dijeron, los hidrocarburos no convencionales también tienen un descuento del 40%. ¿Sí? Entonces no van a pagar el fracking el 8, sino va a pagar el 4,8. Eso fue lo que aprobaron. Y eso lo dicen las leyes. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, vamos directo aquí, ya nos quedan 20 minutos. No sé si ya lo hice con ustedes en este curso, de revisar las leyes para que se den cuenta. Ley 756 del 2002. Entonces vamos a la ley 756 del 2002. Bueno, aquí el problema es que se ve muy chiquito. Esperen que yo aquí tengo normatividad. Busquémosla porque yo ya las tengo, yo ya las bajé. Entonces la ley 756, aquí está. La ley 756 del 2002, aquí sí ya la puedo ampliar porque es que al bajarla por internet queda muy pequeñita la letra. Entonces vámonos al artículo 16. Artículo 6, artículo 16, 14. Artículo 16, monto de regalías. Entonces dice ahí el artículo 16 de la ley 141 del 94, que fue el anterior, quedará así. Por ejemplo, níquel, bueno, el níquel pagaba el 12 a raíz de que la concesión de Cerro Matoso se extendió hasta el 2042. En el gobierno de Santos, en el 2012, esa concesión terminaba en el 2013 y Santos la extendió hasta el 2042. Inicialmente se terminaba en el 2013. Y cuando el ministro de Minas, Federico Renfijo, dijo que el ministerio iba a recibir la mina para explotarle el Estado, los de Cerro Matoso S.A., que es la filial de la BH Billington, dijo, no, señores, el gobierno de San Perno se extendió la concesión hasta el 2029 o 28, algo así. Entonces, Renfijo dijo que cómo así, que por qué el ministro lo hacía si eso tenía que tener el aval del Congreso, y le pidió un concepto al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado dijo sí, que el gobierno podía hacer la extensión. Y entonces Renfijo extendió aún más la mina, la concesión, hasta el 2042. Y en esa extensión le aumentaron las regalías en un punto, estaban en el 12, la subieron al 13%. Y pónganle cuidado lo que dice aquí. Establécese como regalía por la explotación de los recursos, explotación de hidrocarburos de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca de pozo, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente escala. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo que dice la ley. Producción promedio por mes, en miles de barriles por día. Para una producción igual o menor a 5.000 barriles por día, pagan el 8%.
que es lo que ya les mostré en la gráfica, ¿sí? Para una producción mayor a 5.000 barriles por día e inferior a 125.000 barriles por día, pagan una cantidad, un porcentaje X, donde X es igual a 8, más la diferencia entre la producción del campo menos 5.000, y eso se multiplica por 0.1. Me explico. Si un campo produce 50.000 barriles por día, pues esto está en miles de barriles por día, entonces yo cojo 50 y le resto 5, me da 45. 45 lo multiplico por 0.1, me da 4.5. 4.5 más 8 me da 12.5. Esas son las regalías que van a pagar la tasa X. Ahora, si llega a 125.000 barriles, pues 125 menos 5 me da 12. 12 por 0.1, perdón, 125 menos 5 me da 120. 120 por 0.1 me da 12. 12 más 8 me da 20. Entonces, por eso dice, para una producción mayor a 125.000 barriles e inferior a 400.000 barriles, 20%. Ahora, para una producción entre 400.000 barriles, entre 400.000 y 600.000, es esta ecuación, 20 más la producción menos 400.000, que es la base, por 0,025. Entonces, por ejemplo, un campo que produzca 500.000 barriles, 500 menos 400 me da 100, 100 por 0.25 me da 2.5, perdón, 100 por 0.025, sí, me da 2.5. 2.5 más 20, pues van a pagar 2.25. Si ya llega a más de 600.000, pues pagan el 25%. Pero ¿dónde está el mico? En que quedó por campo, ¿sí? Quedó por campo. ¿Ya? Aquí dice. A ver la palabra campo, ¿dónde está? Ah, mírenla, aquí dice. Parágrafo primero. Para todos los efectos se entiende por producción KBPD la producción diaria por medio mes de un campo, ahí lo puse yo en rojo y en mayúscula, un campo, expresada en miles de barriles por día. Entonces aquí vienen los descuentos de los que estábamos hablando hace rato con el congresista que me llamó. Dice, para la explotación en campos ubicados en tierra firme y costa afuera, hasta una profundidad inferior o igual a 1.000 pies, o sea, 300 metros de cuerpo y agua, se aplicará el 80% de las regalías equivalentes para la explotación de crudo. O sea, ahí que están dando un descuento del 20%. Para la explotación en campos ubicados costa afuera a una profundidad superior a 1.000 pies o 300 metros, se aplicará una regalía del 60% de las regalías equivalentes a la explotación de crudo, o sea, un descuento del 40%. ¿Qué dice en el parágrafo tercero? Igualmente se aplicará una disposición a la producción incremental proveniente de los contratos de producción incremental aprobados previamente por el Ministerio de Minas y Energía y a los campos descubiertos no desarrollados. Se entenderá por producción incremental aquella proveniente de contratos firmados por Ecopetrol con terceros que tengan como objeto obtener de los campos ya existentes nuevas reservas provenientes de nuevas inversiones orientadas a la aplicación de tecnologías para recobro mejorado en el subsuelo que aumente el factor de recobro de los yacimientos. ¿Esto qué significa? La ley se la aplicaron también a la producción incremental. Eso lo entienden ustedes muy bien. Cuando se hace recobro mejorado, pues se incrementa la producción. Entonces, lo que esté por encima de la curva base se va a liquidar con esta escala de regalías de la ley 756. El campo es viejo y fue descubierto bajo la ley 20 de 1969, o sea que el campo viene pagando regalías del 20, pero si se le hace o se le implementa recobro mejorado, la producción incremental no paga el 20, sino paga la escalonada. Ejemplo, la Cira Infantas es un campo viejo que viene con el 20%. Entonces ese campo entra a los occidental en el 2005, ya se había aprobado esta ley, entonces ya la producción incremental que ha logrado la occidental con Ecopetrol,
que pasó de 5.000 a 40.000 barriles, esos 35.000 barriles por encima de la curva base no pagan el 20, que es lo que traía el campo, sino pagan regalías escalonadas. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre 5.000 barriles y 40.000? 35.000. A los 35.000, que es de producción incremental, se le aplica esta fórmula ahí arriba. Entonces, al estar por encima de 5.000 barriles la producción incremental, pues se le aplica esta que va de 5.000 a 125.000. Entonces sería 35.000 menos 5 da 30 por punto 10 da 3. 3 más 8 da 11. ¿Eso qué significa? En las Infantas, la producción incremental que se ha logrado ahí con la inyección de agua con los Sienta está pagando regalías del 11. Pero los 5.000 barriles de la curva base, que obviamente eran los 5.000 barriles de la curva base en el 2005, hoy estamos a 2020, esa curva base ya debe haber bajado por allá a 1.000, o de pronto menos. Esa curva base paga regalías del 20, pero lo incremental paga regalías de acuerdo a la fórmula. Y también aquí metieron otro descuento que dice así: para la explotación de hidrocarburos pesados de una gravedad API igual o menor a 15 grados API, ¿sí? Menor o igual a 15 grados, las regalías serán el 75% de la regalía aplicada para hidrocarburos livianos y semilivianos. Esta disposición se aplicará a la producción proveniente de nuevos descubrimientos, contratos de producción incremental o a los campos descubiertos no desarrollados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los campos de crudo pesado que ya venían, como el caso, por ejemplo, de Rubiales y de Castilla y Chichimene, ellos pagan el 20%. Son campos viejos. Pero los nuevos que se descubran pagan es las regalías de acuerdo a la producción por campo, como establece esta ley, y obviamente con el descuento del 25%. Ahora, ¿qué es lo que han metido Ecopetrol en los campos de Castilla y Chichimene? Dicen que lo que han ampliado, porque cuando, lógicamente, Ecopetrol cogió Castilla y Chichimene en el 2000, esta ley se aprueba en el 2002, que es refrendar la ley 508 del 99, o sea, ya Ecopetrol ya sabía que este descuento venía. Entonces, en el campo de Castilla y Chichimene, hay unas áreas que es lo que ya estaba perforado y produciendo, que eso paga el 20%, pero lo que viene después, que desarrollaron el campo más, porque Chichimene y Castilla pasaron de 13.000 barriles a casi, ahorita está en casi 200.000 ambos sumados. Entonces esa producción de ahí para arriba no está pagando el 20%, ¿sí? Esa está pagando regalías escalonadas, y eso lo han fraccionado. Entonces dicen Castilla Noreste, Castilla Norte, Castilla tal, o sea, el yacimiento de Castilla, Ecopetrol mismo lo ha fraccionado en varios Castillas y en varios Chichimenes para fraccionar el yacimiento en varios campos, de tal forma de que la producción por campo no sea alta y pagar una tasa baja, y fuera eso con descuento, porque lo consideran un campo no descubierto, pero no desarrollado. Y hasta ahora pues lo están desarrollando. Entonces cobija la ley 756 del 2002. Entonces cuando usted va a mirar las regalías que paga Castilla y Chichimene, es un mierdero, porque en unos pedazos paga el 20, en otros pedazos paga el 8, en otros pedazos paga el 6, en otros pedazos, o sea, dependiendo de la calidad del crudo, del volumen de producción y de cómo lo hayan metido, si lo metieron como un campo descubierto, no desarrollado, y que hasta ahora lo desarrollan tal como lo dice el parágrafo 10 del artículo 16 de la ley 756 del 2002. Y hay la parte vieja que recibió Ecopetrol de Chevron, que paga el 32%. Entonces, esa vaina de las regalías en Castilla y Chichimene no lo entiende cualquiera, porque es un bulto y anzuelos, es una mezcolanza de que este pedazo paga tanto, este otro paga tanto. Por eso, porque mire, lo que dice esta misma ley en el artículo 39
es lo siguiente, para que se den cuenta. Y que obviamente cobijó Ecopetrol y lo castigó. Artículo 39. Los campos de los contratos de asociación o concesión que finalicen o reviertan a la nación. Cuando es contrato de asociación, este finaliza. Cuando es concesión, revierte. Dice, en los campos de los contratos de asociación o concesión que finalicen o reviertan a la nación, fíjese un 12% de regalía adicional sobre la producción básica, la cual se repartirá en un 30% para el municipio productor y un 70% para el departamento productor. Ojo con lo que dice enseguida. El presente artículo regirá a partir de la sanción de la presente ley, incluso para campos cuyos contratos de asociación o concesión hayan revertido a la nación a partir del 1 de enero de 1994. Aunque la ley fue aprobada en aunque la ley 756 que estamos leyendo fue aprobada en el 2002, pero este contrato Cumaral, que es donde está Castilla y Chichimene, terminó en el año 2000, o sea, antes de aprobada la ley. Esta ley en el artículo 39 cobijó a Castilla y Chichimene, la cobijó porque el artículo 39 dice que para aquellos contratos de asociación, como ese caso, que hayan revertido a la nación a partir del 1 de enero del 94, y ese contrato Cumaral revirtió en el 2000, por lo cual Castilla y Chichimene paga el 12% adicional. Si venía pagando el 20%, pasa a pagar el 32%. ¿Y qué es lo que paga el 32%? Los pozos viejos que venía produciendo Chevron hasta el año 2000. Esos pozos viejos pagan el 32%. ¿Sí ven? Pero lo que Ecopetrol ha desarrollado nuevo, lógicamente paga lo que le dé la escala que dice aquí la ley. 8%, 11%. Ahora, dice, la producción incremental nos dio que en las Ciro Infantas nos daba el 3% más, entonces dio el 11%. Pero ojo, en Castilla, como es crudo pesado de menos de 15 grados API, tiene un descuento del 25%. Ahora, Castilla puede ser que esté en 100.000 barriles, pero Ecopetrol no dice, el campo estaba en 12.000, lo que nos dejó Chevron ya bajó a 5.000, entonces la producción de Castilla ya llegó a 120.000, menos 5.000 nos dan 115.000, 115.000 por 0.1 me da 11.5, entonces 11.5 más 8 me da 19.5, tome, esas son las regalías. No, Ecopetrol no lo hace así, debería hacerlo así, porque es un solo campo, así era el campo originalmente. Y el campo debería ser en superficie lo que abajo en el subsuelo es el yacimiento. La misma área, extenderla hacia arriba, el perímetro del yacimiento, y es lo que dicen los libros, que el perímetro del yacimiento se extienda a la superficie y arriba eso es el campo. Así hayan 3, 4, 5 baterías, pero así no lo hace. Ahora, ¿qué tendría Ecopetrol de descuento? Eso nuevo que llaman ellos un campo obviamente descubierto pero no desarrollado, ya estaba descubierto pero no desarrollado, esas 115.000 barriles adicionales que está hoy produciendo Ecopetrol por encima de lo que producía Chevron, pues debería pagar el 19.5, pero tendría el descuento del 25% por ser crudo pesado. Entonces, a eso se le aplicaría el 25%, o sea, no pagaría 19.5, sino venga, le digo cuánto pagaría. Pagaría 14,65. Eso sería lo correcto de Ecopetrol. Pero también inclusive, para mí lo más correcto sería que el campo
pagar el 30%. Lo correcto sería que pagar el 30%. Porque para mí el campo es todo lo que Ecopetrol ha venido desarrollando, porque ese cuentico de que un campo descubierto no desarrollado es aquel que se descubrió, pero no se le ha dado comerciabilidad. Me explico. Que por allá en el año 96 se descubrió un campo, pero por el precio del crudo, un yacimiento, perdón, se descubrió un yacimiento, pero por el precio del crudo no se desarrolló. Y está ahí quieto, como estaba, por ejemplo, el campo de gas de La Creciente, como el campo de gas, perdón, como el campo de petróleo Platanillo, que es crudo pesado, que lo descubrió Ecopetrol, pero no lo desarrolló. Y luego se lo entregó a la NH, y la NH se lo adjudicó a la empresa de los hijos de Uribe, hasta, bueno, eso es de los hijos de Uribe que se lo entregaron a Deo en el gobierno del papá de Uribe. Eso es en Putumayo, se llama el campo Platanillo, se lo descubrió Ecopetrol, pero no lo desarrolló. Y no lo desarrolló porque era crudo pesado. Y que en ese momento pues no era comercial, no era rentable. Y luego pues ya después del 2005 el precio pasó de $50 y obvio se hizo rentable esa explotación. Dejó de ser un yacimiento marginal a ser un yacimiento ya comercial. Ese caso sí se le aplicaría a esta ley porque es un campo descubierto, no desarrollado. Y fue descubierto después del 1 de enero de 1994. ¿Sí? Y como fue descubierto y no fue desarrollado, pues se le aplica la ley. Pero es que Castilla y Chichimenes sí ya habían sido desarrollados. Esos son goles que hacen las empresas petroleras, y si los hace Ecopetrol, pues ¿por qué no los hacen las empresas privadas? Obviamente, y al final ¿a quién terminan tumbando? Pues al gobierno, al Estado, compañeros. Entonces, compañeros, no pude avanzar más con ustedes hoy, ¿sí? Me disculpan, pero queda claro de que obviamente las regalías las bajaron, y si nosotros miramos, mire, esta es una diapositiva de un informe de la NH a un derecho de petición, campos descubiertos de contratos de exploración y producción con declaración de comerciabilidad, y aquí están los contratos, vean, Cachicamo, 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 o sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cachicamos, Casimena, Casimena, Corcel, 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 Cravo Viejo, Cravo Viejo, Cravo Viejo, o sea, dése cuenta cómo, digámoslo así, fraccionan los campos, ¿sí? Lo fraccionan en varios campos. O sea, el contrato se llama Cachicamo, pero mire aquí cómo llaman área. Entonces Cachicamo dicen Andarrios, Ariogüelo, Greta, Guacharaca, Huacín, o sea, prácticamente, compañero, y Huacín Norte. Entonces le ponen nombres, mire, Corcel, Corcel A, Corcel B, Corcel C, Corcel D, o sea, adrede fraccionan el yacimiento en varios campos con el fin, obviamente, de que la producción por cada campo no pase de 5,000 barriles. Entonces, si usted se pone a mirar la tarifa, ninguna está por encima de 5,000. Mire, el más alto es 4,958, pero no lo dejan pasar de 5,000, lógico, para no pagar regalías de más del 8%. Entonces, cuando uno observa las estadísticas de la NH, ya para despedirme aquí de ustedes, observa, mire, acordeonero fraccionado en varios campos, y la tarifa, vea, 8%, 8%, 8%, 6,4% para gas porque tiene un descuento del 20%. Este de crudo pesado aquí abajo, Yenap, es de aceite, 6%. Y por ejemplo, aquí a Casillas, que es de Ecopetrol, fraccionado en varios, y mire cómo es crudo pesado de menos de 15 grados API, pagan es 6, 6, 6, 6, ¿sí? Con descuento del 25%. Aquí Leona A, Leona A Sur B, vea, puros fraccionado Leona, 8, 8, 6, dígame, un campo que esté pagando más del 10%, ninguno. Y hay uno de gas asociado a mantos de carbón que se llama Paujil, de gas que es no convencional, y obvio le aplican la ley 1530 del 2012,
y el descuento del 40% que fue ampliado para yacimientos no convencionales, y paga ¿cuánto? El 4.8. Ese cuenta, esa tabla es de la NH, la respuesta de la NH. Entonces miren los regalías que están pagando, compañeros. Los campos nuevos descubiertos después de que el Congreso aprobó la ley 756 del 2002, vienen pagando 8% o menos. Entonces, ¿qué fue lo que se configuró ahí con la ley 756? Que las regalías se bajaron del 20 al 8 o menos, o sea, ahí perdimos el 60% de las regalías y perdimos el 20% de la participación en la producción. Y obvio eso lleva a que el state aid, que en el contrato de asociación anterior, pues este contrato, el state aid que nos daba, es aquí, mire, del 76%. El 76% de la riqueza que se saca o de la renta petrolera, que es la ganancia que es el petróleo, el 76% era para el país. ¿Con qué? Con regalías del 20%, con participación del 50% y con impuestos del 34.5%. Al país le quedaba el 76% como menos, por lo menos como mínimo, de la renta petrolera, de la ganancia. Pero cuando ya vino el nuevo contrato de Pastrana con el famoso 70-30, 70 para ellos, 30 para nosotros, y regalías escalonadas que la bajaron al 8, como ya les mostré, pues mire el state aid como quedó, 59% se bajó. O sea, ya regalías del 8 y participación del 30, y obvio los impuestos, nos quedó el 59% a nosotros. Ya por la próxima clase, dentro de 8 días, pues les voy a mostrar el contrato de la NH, que aún nos baja mucho más, pero dejémoslo para la próxima clase, compañeros. Entonces, damos por terminada la clase ahí, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.